Hola, hola, ¿qué tal? Hola, los saludo de nuevo. Soy ese bicho raro que ya conocen y que nuevamente pues me encuentro aquí subiendo este contenido. Contento, agradecido por el solo hecho de estar de nuevo, por continuar en la superficie de este planeta que parece que cada vez se pone más interesante la historia, ¿no? Y hace falta ver un poco lo que está pasando en el mundo para darnos cuenta que efectivamente la sociedad está muy mal, como decía la canción, la gente está muy loca, ¿verdad? Y vaya que pasan cosas que definitivamente nos demuestran eso. Pero bueno, primero reitero los saludos, les agradezco de nuevo a quien está reproduciendo este contenido. Gracias, de verdad, muchas gracias por hacerlo así. Sigo insistiendo en el tema de que ojalá puedan suscribirse, de que sigan este contenido, me sigan en las redes sociales, de que reproduzcan reiteradamente estos episodios y que de alguna manera u otra se sigan divirtiendo, no sé si beneficiando, no creo, ¿verdad? Bueno, tal vez el sacarles una carcajada sea un beneficio, definitivamente reír es bueno para el alma, para la vida, para el cuerpo mismo, así que ojalá que sea esto posible. Les doy de nuevo la bienvenida, estoy aquí, soy ese bicho raro y como les decía, pues vaya que han pasado cosas raras en el mundo y en México, ¿verdad? Esta semana. Ya concluía el capítulo anterior, como ya lo escucharon, hablando sobre la mafia del fútbol mexicano, sus malas decisiones y en general la corrupción que hay en el fútbol mexicano y como les decía, ¿verdad? Que para mí el fútbol mexicano es una fiel copia, un claro reflejo de la política mexicana. Y vaya que en la política mexicana hay corrupción, hay cosas raras, hay crímenes, ¿por qué no también? Pero pues bueno, como es gente con mucho poder, pues no pasa nada, ¿verdad? Sigue y sigue y sigue pasando la misma historia, se repite una y otra vez. Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Ante eso no se puede hacer mucho, ¿verdad? Y hace falta ver, pues, algo de lo que ha pasado en la última semana, hablando respecto al gobierno, como para darse cuenta del caos, de la hipocresía, de la corrupción, de lo déspotas que son, de lo autoritarios, que cada vez se descaran más, ¿no? Porque, bueno, ah, así igual que con el tema del fútbol, pues ni por dónde empezar, ¿verdad? Bueno, primero que todo déjenme echar un vasito, un traguito de agua, porque, pues bueno, como ha llovido las últimas semanas, de pronto es inevitable que por ahí le pesque a uno la lluvia y se reseca un poco la garganta, ¿verdad? Y pues ya me dio indicios de resfriados y cosas así que, bueno, hay que esquivarlas mientras se pueda, así que echaré unos traguitos de agua durante este episodio. Ténganme paciencia, una vez más, discúlpenme. Bueno, pues ustedes ya me conocen de alguna manera, saben que estoy bien loco, que digo muchos disparates y que hago muchas tonterías, como en este caso beber mientras les hablo. Pero ok, bueno, como les decía, eh, pues ni por dónde empezar. Tanto que pasó en el gobierno de este país durante esta semana. Tantas cosas en campos tan diferentes que pues simple y sencillamente confirman que son eh, pues igual que los demás, ¿verdad? Igual. Así de sencillo. Tantas cosas. Las leyes que se han aprobado en los últimos días y que han sido tan criticadas, ¿verdad? La ley de la Guardia Nacional, las leyes secundarias, pues, la ley general de población, la ley general en materia de desaparición forzada, la reforma a las telecomunicaciones y radiodifusión, la ley de inteligencia y todas esas cosas, todas esas leyes que se resumían en protestas en hashtags como la ley censura y ley espía. ¿Por qué? Pues bueno, dentro de todas estas leyes se hicieron algunos cambios y adiciones que
pintan más para tonos dictatoriales o de dictaduras que para gobiernos democráticos. Y lo irónico o lo chistoso es que estos cambios, estas adiciones, el gobierno las hace ondeando la bandera de la seguridad o de la libertad, de la protección a la población. Cuando pues ya quienes escudriñan las leyes nos hacen saber que pues es en realidad todo lo contrario, son leyes que censuran, que reprimen, que persiguen la libertad de expresión, que la coartan y que pues en términos prácticos son más un perjuicio, un daño, limitaciones que lo que ellos pretenden o lo que ellos dicen en realidad. Porque, pues bueno, lo que estas leyes demuestran es que en realidad pretenden el someter, el mantener la opresión sobre la comunicación, sobre la libertad de expresión, sobre los medios de comunicación, los comunicadores, los periodistas, o simple y sencillamente sobre cualquier persona, cualquier ciudadano que piense diferente, que emita su opinión en contra o que ya no digamos critique las decisiones y las acciones de los gobernantes, ¿verdad? Ya hablábamos hace un tiempo de el gobernador de Puebla, ¿verdad? Ese virrey que pidió a su congreso local que crearan una ley porque se sentía atacado y pues bueno, se hizo el ruido y demás, pero ahí está la ley, se aprobó y está en función y ya tuvo sus primeras víctimas, ¿verdad? En personas, en ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque no les gusta que los critiquen en redes sociales en este caso. Qué chistoso, llama la atención, me da risa, como hace unos pocos años el expresidente López Obrador decía, las benditas redes sociales es la manera de expresarse y cosas así, y que ahora pues, bueno, ya desde él en su administración ya no le gustaba cómo se le criticaba en internet y ya opinaba todo lo contrario. Yo reitero que para mí no estoy ni de un bando ni del otro en los políticos. Sin embargo, pues de pronto pasan estas cosas que, caray, pues, ¿de qué se trata, no? Y bueno, repito, las leyes que están aprobando recientemente, por ejemplo, que se obliga a los concesionarios, a las empresas de telecomunicación, a que brinden los datos de los usuarios al gobierno, simple y sencillamente, con que los pidan. No es necesario que haya una orden de un juez, no. Con que un político, el que sea que vaya a estar a cargo, o los que sea que vayan a estar a cargo, quieran saber los datos de una persona, la persona que sea, pues nada más debe de pedirle a las empresas de telecomunicaciones los datos de dicho usuario y se los tienen que dar. Incluso las IPs o la geolocalización de esos usuarios. Así nada más. Es decir, imagínate que tú pues no te gusta que el presidente municipal hizo una gran fiesta en su casa, un evento privado, o ponle tú un evento público en el que gastó mucho dinero, pero acá en tu comunidad hay baches gigantescos, no hay agua, el alumbrado público falla y cosas de ese tipo, y entonces tú le escribes en redes sociales, en un correo electrónico o de alguna otra manera expresas tu opinión en contra, y entonces alguien cercano al presidente municipal lee lo que tú escribiste, se lo comenta y ese
alcalde hace las peticiones o requisiciones necesarias para que les den tus datos y entonces pues ya saben quién eres, dónde estás, qué haces, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque bueno, se complementa con otras de estas leyes que se han dado y los requisitos que han puesto, como por ejemplo la CURP biométrica, la CURP con los datos biométricos, ¿verdad? Que eso también ha sido algo polémico porque se dice que esta CURP va a ser necesaria para todos los trámites, no solamente públicos, sino también privados, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, vas a abrir una cuenta de banco y que forzosamente tengas que presentar este documento. Así que entonces el gobierno ahora va a saber no solamente dónde estás, sino también qué haces, qué compras, qué vendes, absolutamente todo. Mantenerte vigilado completamente. De alguna manera, yo cuando escuché esto de la CURP biométrica, yo decía, pues no es muy diferente a lo que ahorita ya se hace con la credencial del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Con la INE. Porque también pues viene tu rostro, vienen tus datos y ya por lo menos de unos años para acá, pues ya también las huellas digitales. Así que yo pensaba, pues no es muy diferente a eso. ¿Cuál es el perjuicio? Pues bueno, ya lo vi de esta otra manera también. Si esta nueva CURP va a ser necesaria para todos los trámites, de alguna manera no faltará que de a poco esta sea el principal documento de identificación y la INE la vayan dejando o relegando de a poco. Y bueno, ¿para qué además de identificación sirve la INE? Pues su propósito es la credencial para votar. Así que entonces, si la van a ir relegando poco a poco o la van a ir peluceando, pues va a llegar el momento en que la CURP le van a dar toda la importancia, la INE la van a ir escondiendo de a poquito y pues ya cuando vengan de elecciones, pues sea poquita la gente que la tenga actualizada o que pues vaya a votar, ¿no? Pero y eso es un plan con maña. Así que, pues bueno, otros de los cambios que aditaron a estas leyes, por ejemplo, el registro de usuarios de telefonías móviles, ¿verdad? Hace años se intentó hacer eso. Y qué chistoso que quien intentó hacer un registro de los usuarios de telefonía haya sido Felipe Calderón. Sí, ese Felipe Calderón que tanto critica este y el gobierno anterior, ¿verdad? Que tanto critica este movimiento. Felipe Calderón es su máximo enemigo, su némesis. Y con este registro de usuarios de telefonía, pues están haciendo o quieren hacer lo mismo que él quería hacer. Y bueno, ¿cuál es lo raro de esto? Pues bueno, que en este registro de usuarios, si una línea no está ligada a una identificación oficial, INE, CURP o lo que sea, entonces ya no va a tener servicio esa línea, ¿verdad? Es decir, quieren saber qué persona tiene qué teléfono, forzosamente. Así que todas estas leyes, una tras otra, vienen pues cercando la libertad de las personas, libertad que se tenía y que no sé si sea buena o mala la libertad, sea buena o mala esta censura, este espionaje por parte del gobierno, pero pues es lo que están implementando, es así de sencillo. Este gobierno y el anterior, estos gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, se quejaron mucho cuando eran oposición de un programa informático que se usaron en administraciones anteriores, el programa Pegasus, que era para espiar, ¿verdad? Y se documentó que con ese programa los gobiernos se espiaron a periodistas o a políticos de la oposición, ¿verdad? Y esos políticos de oposición
pegaron el grito en el cielo. Pero ahora, con estos cambios, bueno, para empezar, no solamente aquellos opositores que ahora son gobierno, no dejaron de usar ese programa espía, el Pegasus, lo siguieron usando. Y ahora implementan todos estos cambios y aprueban estas leyes para aún mantener más el control, ¿verdad? Y por ejemplo, la ley de la Guardia Nacional y las leyes secundarias que se aprobaron también se llenaban la boca a políticos como Monreal, como Luisa María Alcalde, como Fernández Noroña, López Obrador y tantos otros se quejaban de los trabajos que hacía el ejército hablando de seguridad pública desplegados en el territorio nacional. Y aseguraban ellos o criticaban mucho que eso no debía ser, que los soldados no estaban para eso, que era la implementación de la militarización del país y cosas como esa. Entonces, unos meses antes incluso de tomar posesión del Ejecutivo Federal López Obrador, todavía en campaña él decía que en cuanto él tomara la presidencia, los militares a los cuarteles, no en las calles, ¿verdad? ¿Y qué creen? Empezó su sexenio y terminó su sexenio y no solamente los militares no regresaron a los cuarteles, sino que les dio mucho más protagonismo en el país. Al ejército como tal. Por ejemplo, se le dio la construcción de puertos, aeropuertos, refinería, el tren. Y al ejército se le dio mucho poder durante el sexenio de López Obrador. Y ya hablando de la seguridad pública, pues bueno, el expresidente López Obrador deshizo, en términos prácticos, digamos la palabra deshizo, la Policía Federal y la reemplazó con la Guardia Nacional. De alguna manera estableció otro tipo de contratos y demás, porque se dieron muchas protestas por parte de ex policías federales. Muchos de ellos aceptaron el cambio a la Guardia Nacional con los nuevos contratos, lineamientos, no lo sé. Otros no lo hicieron así, se les liquidó, hablando económicamente, por supuesto. Pero de a poco esta Guardia Nacional empezó a tomar los tintes militares. En primera instancia era un cuerpo de seguridad civil, ¿verdad? O con un mando civil. Pero de a poco empezó a convertirse en lo que ya es hoy. Un cuerpo de seguridad militar. Porque ya completamente la línea de mando o los jefes en la Guardia Nacional son militares, ¿verdad? Y ya se dio su completa adición a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y qué chistoso que la presidenta dice que no, la Guardia Nacional no es militar, es un cuerpo civil, cuando se dice, ya las leyes dicen que pertenece a la Sedena, a la misma Sedena a la que pertenece el Ejército, a la que pertenece la Marina. Así que, entonces, ¿cómo es que va a ser un cuerpo de seguridad civil si ya muchos de sus elementos y los mandos de la Guardia Nacional son militares? Los protocolos, ve usted su uniforme, son militares, ¿verdad? Militares vestidos de blanco, blanco con gris. Y pretenden decir que es un cuerpo civil, pues no, son militares. Y bueno, qué curioso que pues prácticamente todas las dictaduras que ha habido en la humanidad pues hayan tenido siempre como característica el darle un gran poder a los militares o tenerlos pues ahí como aliados fuertes, ¿verdad? Con contratos, con premiaciones, con poder mismo, con autoridad. Y pues es lo que con este movimiento, con estas administraciones, se ha hecho acá en México. A los militares se les ha dado mucho poder, mucha
autoridad, mucho dinero, ¿verdad? Y ahí está, es lo que están haciendo ahorita. Así que imagínense, todos estos cambios, yo no estoy diciendo que aquí en México se va a convertir Cuba, Venezuela, en Irán, no, no, no. Pero lo que están haciendo se parece mucho a lo que han hecho en esos países. Así que si camina como pato, si se ve como pato, si hace como pato, pues ¿qué va a hacer? Díganlo ustedes y cómo se ve. Ahora bien, por otro lado, también se ha puesto de manifiesto la corrupción que durante todas las administraciones ha habido en el país respecto al narcotráfico. Traguito de agua, permítanme. Gracias. Sí, la corrupción y el narcotráfico. Durante muchos años, pues el partido hegemónico en el país fue el PRI. Y los partidos de oposición era un secreto a voces que apoyaban a los grupos del crimen organizado, no de guerrillas necesariamente, la guerrilla en México prácticamente no existió. Lo que más yo recuerdo relaciono con guerrilla es el EZLN, que pues ahí quedaron más como una noticia que como algo que verdaderamente fuera guerrilla. El caso es que los opositores al gobierno del PRI pues apoyaban, financiaban a los grupos del crimen organizado pues para que crearan problemas, en pocas palabras, problemas para un gobierno y señalar y, ay, miren, aquí hay mucha inseguridad, estos gobiernos no funcionan. No, pero ya ahora que se volvieron pues que digamos ya los colores de todos los partidos ya pasaron por la presidencia, eh, pues ya estos miembros de el crimen organizado pues se han infiltrado en prácticamente todas las fuerzas políticas y en consecuencia ya en todos los gobiernos, de un color o de otro o de otro. Y ahora, pues yo creo que ahora sí más que nunca está vamos a decir, en riesgo para ellos, por supuesto, está en que se haga público la conexión que han tenido las organizaciones criminales con los gobiernos federales en México. Y bueno, por ejemplo, lo que pasó esta semana con uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, pues demuestra un poquito eso. Bueno, como todas las historias de los narcotraficantes en el país, la que ha pasado con el cártel de Sinaloa son historias, pues como guiones de película sobresalientes o impresionantes, ¿verdad? La clase de cosas que hacen. Impresionantes quiere decir de que son difíciles de creer, no de que sea algo que admire, definitivamente no. Y bueno, por ejemplo, con Ovidio, él se hizo famoso prácticamente a partir de eso que se llamó el Culiacanazo, ¿verdad? Hace algunos años aquí en México. ¿Qué pasó en esa ocasión? Pues bueno, básicamente el gobierno, con el ejército, la marina, la Guardia Nacional, Policía Estatal, el gobierno en general, hicieron un operativo para capturar a pues un capo de la droga. Era lo que se había planeado, vamos a decirlo así, ¿no? Ya hay que decir que ya estaba el Chapo en la cárcel por enésima ocasión, pero ahora sí ya en Estados Unidos, ya no acá en México. Entonces ya no... vamos a decir, la cara más famosa del narco, el Chapo Guzmán, estaba fuera de circulación.
hay otros narcos muy importantes, igual o tal vez más que el Chapo, que andan libres, ¿no? O andaban libres. Nemesio Ceguera, el Mayo Zambada o cualquier otro, o los hijos mismos del Chapo. El caso es que cuando fue esto del Culiacanazo, pues se hizo ese operativo, ¿no? Para capturar a un capo del narco. Llegaron las fuerzas federales o las fuerzas del orden público, pues, a capturar a este. Llegaron a la ciudad de Culiacán y al que atraparon fue a Ovidio Guzmán, el ratón. ¿Por qué fue tanta noticia esto? Pues bueno, por la ola de violencia que se dio ese día en Culiacán, ¿verdad? Bueno, el caso es que llegaron, lo capturaron a él y pues como suele ser en los lugares donde controla el narco la vida, en cuanto pues se dieron cuenta de que ya estaban ahí las fuerzas federales, pues quema de vehículos, bloqueo de avenidas, enfrentamientos en las calles prácticamente, cualquiera que sean. Bueno, el caso es que fue público el video del momento de la captura de Ovidio Guzmán, cómo entran los soldados o marinos, no sé qué eran, pero entraron al predio, a la casa, pues casas muy bonitas, no se alcanza a ver así la entrada de la cochera, los carros de lujo que tenía ahí adentro. Pues bueno, entre comillas, de una manera muy civilizada, ¿verdad? Ya no había sentido el que hubiera enfrentamiento en ese momento, ni mucho menos. Ya le pedían que saliera, que se entregara. Él abogaba que dejaran a su familia libre, que no les hiciera nada. Las fuerzas federales, sí, no te preocupes, saltes. Salió, se quita la gorra. Le piden las fuerzas federales que detenga la violencia afuera. Él les llama a sus hermanos, les dice ya paren todo. Y fue todo así muy público. Se dice que los sicarios o las fuerzas de choque de la delincuencia organizada fueron a las viviendas de las familias de los militares desplegados ahí en Culiacán, no sé, era como una colonia, un fraccionamiento, y pues estaba ahí como que la amenaza de que o dejaban libre al ratón o ellos atacaban a las familias. Entonces se hizo público después, el propio presidente admitió que él dio la orden de que dejaran libre a Ovidio Guzmán ese día, ¿verdad? Y lo dejaron libre, se apaciguó la ciudad y, pues como dice el dicho, cada quien con su golpe, ¿no? Y bueno, mucha gente pensó que ya ahí había acabado todo, pero resulta que este Ovidio Guzmán era, por así decirlo, dentro de la organización criminal, el menos importante de los hijos del Chapo, ¿verdad? Y recién empezaba, vamos a decir, su carrera criminal. Él se estaba haciendo cargo de la distribución del fentanilo, que hace años no era la epidemia que es hoy. Epidemia de seguridad pública, perdón, de salud pública. Entonces él empezaba su carrera en ese momento. Lo soltaron y él continuó con su carrera y sus planes y pues ya vemos lo que es hoy el fentanilo. Así que el gobierno mexicano tuvo que pues buscar la manera de recapturarlo, ¿verdad? Y así lo hicieron, pues tiempo después, no sé cuánto tiempo después, un 5 de enero de no sé qué año. Recuerdo porque el tipo de operativo planteó que esa fuera la fecha, teniendo en cuenta que estuvieran desprevenidos. Lo capturaron, ¿verdad? Lo atraparon y prácticamente de inmediato lo extraditaron a los Estados Unidos. Fue así todo muy rápido. Incluso hay videos de el día en que fue capturado y se decía que se iba a llevar al aeropuerto de Culiacán. Sí, Culiacán, si no mal recuerdo. De Culiacán a los Estados Unidos. Y cómo llegaron pues los criminales allí al aeropuerto de Culiacán.
y empezaron pues a balacear, ¿no? Aviones, a atemorizar a la gente y demás. El caso es que se lo llevaron por otro lado, ¿no? Lo terminaron llevando por helicóptero y de Culiacán a la Ciudad de México y de la Ciudad de México ya a Estados Unidos. Todo fue de alguna manera bien planeado y ejecutado para que fuera mandado a los Estados Unidos. El caso es que, pues bueno, ya que llegó a los Estados Unidos hace no sé cuánto tiempo, 1 o 2 años, ahora lo que se dio esta semana fue algo remarcable. ¿En qué sentido? Pues resulta y resalta que inicialmente él había iniciado proceso en Chicago. La Fiscalía de Chicago tenía ahí cargos en su contra. Pero después se agregó también fiscal de Nueva York, que en Nueva York fue donde se había juzgado al Chapo Guzmán. Así que ahora ya tenían ahí en Nueva York al Chapo y también querían procesar a uno de sus hijos, a Ovidio, ¿verdad? Pero esta semana fue noticia que la Fiscalía de Nueva York desestimó los cargos contra Ovidio para que se concentrara solo en el juicio de Chicago. Pero pues ya horas después, días después, se dio a conocer también que pues ya el gobierno de Estados Unidos ya estaba negociando con Ovidio Guzmán, que pues lo que ha hecho con otros narcos, información por ciertos privilegios o beneficios, ¿verdad? Es lo que siempre ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Y de alguna manera pues les ha funcionado. Saben ejecutar esa clase de cosas. Pero pues viene siendo todo un entramado, porque también ya entra aquí, después de que se capturó y se extraditó al Chapo Guzmán, como en el cártel de Sinaloa se empezó a dar esa división entre, pues por un lado, los hijos del Chapo Guzmán y por el otro lado, quienes para muchos era el verdadero líder del cártel de Sinaloa, que es el Mayo Zambada. Y se empezó a un poco a dividir el cártel en esas dos fracciones grandes. Y pues bueno, qué sorprendente fue cuando un buen día otro de los hijos del Chapo, también de nombre Joaquín, pues así de la nada llegó a Estados Unidos en un avión, a un aeropuerto privado, y se entregó. Pero lo sorprendente fue que se entregó él y entregó también al Mayo Zambada, que llevaba en contra de su voluntad en ese mismo avión en el que viajaba. Así que ya ahorita se empiezan a armar muchas piezas de cómo es que para que pudieran dictarle una condena de cadena perpetua al Chapo Guzmán, fueron vitales los testimonios de los hijos del Mayo Zambada, del Rey Zambada y del otro, no me acuerdo cómo se llama. Ellos declararon en contra del Chapo. Los Zambada declararon que el Chapo era el que manejaba el cártel. Pues ya estando arrestado y enjuiciado, el Chapo pues fue condenado en base a las declaraciones de estos Zambada. Y eso, de alguna manera, vamos a decirlo, le dolió a los hijos del Chapo, les dolió. Así que ahora que los hijos del Chapo estaban en la cárcel, tanto Ovidio como Joaquín, pues se entregaron al Mayo Zambada. Y ahora mismo, por lo menos ya Ovidio ya lo hizo, está pactando con el gobierno de los Estados Unidos a cambio de información. Y pocos días después de que se dio esta entrega de El Mayo, de que Joaquín hizo entrega del Mayo, el Mayo hizo pública una carta, pidió a sus abogados que hicieran pública una carta donde él contaba su versión de los hechos. Que él se iba a reunir con los hijos del Chapo, un político importante, no me acuerdo cómo se llama, e incluso el gobernador de Sinaloa, ¿verdad?
ya despuesito, esa misma semana creo que salió el gobernador a decir que eso no era mentira, que él estaba en otro lado, que no es así. Pero este otro político, Cuen, si no mal recuerdo se apellidaba, el Mayo Zambada dijo en esa carta que lo habían matado en esa reunión. Y efectivamente, en el lugar donde él dijo que estaban se encontró la sangre de ese político y después se hizo todo un rebumbio al respecto, ¿verdad? Así que ahora se está viendo todo esto. Cómo es que ahorita ya noticia, ya es algo público que se ha contado así, que Ovidio Guzmán está negociando con el gobierno de los Estados Unidos el ser testigo protegido y él a cambio pues va a cooperar, va a dar nombres. En ambos casos, tanto el Mayo Zambada como Ovidio Guzmán, pues los nexos que tienen el cártel de Sinaloa, por lo menos, con altos funcionarios del gobierno federal. Así, tal cual es lo que han dicho, ¿verdad? Y bueno, llama mucho la atención que ahorita, bueno, por lo menos esta semana, las declaraciones de la presidenta, ¿verdad? Que qué bárbaro. Hace unos meses, como ustedes saben, se llevó a cabo el juicio de Genaro García Luna. ¿Quién es Genaro García Luna? Pues él había sido el secretario de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana del gobierno federal cuando Felipe Calderón era el presidente. Así que hace algunos años fue arrestado en Estados Unidos acusado de sus vínculos con el narcotráfico y durante su juicio las mayores pruebas que se presentaron fueron las declaraciones de algunos narcos que están capturados también, que ellos a cambio de beneficios como Ovidio iban a declarar o iban a dar información. Pues entre la información que dieron fue que pues ellos le pagaban a Genaro García Luna por protección o porque los dejara trabajar simplemente, ¿verdad? Porque los dejara operar. Perdón por el ruido que se escucha, ¿verdad? Pero pues bueno, ya les puedo decir, no soy un profesional de esto, estoy hablando simplemente, así que traten, escuchen mi voz, concéntrense. El caso es que estamos hablando, sí, de Genaro García Luna. Las pruebas para encarcelarlo, para que fuera condenado culpable, son los dichos de los narcotraficantes. Narcotraficantes que dicen, yo le pagué a él. O yo vi como fulano le pagó a él. Yo estuve ahí el día que se reunió con Sutano y fuimos a pagarle. Cosas así, ¿verdad? ¿Y cómo celebraba el gobierno actual y la administración anterior? López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo celebraban que un hombre muy cercano a Felipe Calderón estaba involucrado? Es casi un hecho que Calderón también. Y lo gritaban y lo celebraban. Ojo, todo esto respaldado en los dichos de narcos que acusaban a Genaro García Luna. Yo creo que decían la verdad los narcos. Ahorita, ya sea Ovidio Guzmán o su hermano Joaquín o el Mayo Zambada, van a decir cosas similares. ¿Y por qué creo que van a decir cosas similares? Pues por lo que declaró la presidenta esta semana. En uno de los días de la conferencia que hace en la mañana, cuando le preguntaron, ella dijo, a ver, es que qué hipocresía la de Estados Unidos. ¿Cómo catalogaron ellos a los cárteles mexicanos? Y ahí están los periodistas como los niños en la escuela. Pues como organizaciones terroristas. ¿Y qué ha dicho siempre Estados Unidos de los terroristas? Pues no negociamos con terroristas. Y entonces, ¿por qué ahorita están negociando con Ovidio Guzmán? Cualquier acusación que vengan a hacer a México va a tener que ser respaldada con pruebas, no basadas en los dichos de un narcotraficante o de un criminal.
qué cara dura, ¿no? Cómo sí apoyaban los dichos de los narcos cuando acusaban a sus enemigos, pero ahora que igual dichos de narcos son contra ellos, ay, no valen, porque son dichos nada más. Y bueno, hay que ver también, por ejemplo, lo que esta semana o la semana anterior, las medidas que impuso el gobierno de Estados Unidos contra algunos bancos en México o contra algunas entidades financieras. Traguito de agua, perdón. Por ejemplo, una de ellas, de nombre Vector, es propiedad de Alfonso Romo. Alfonso Romo, que es un hombre de toda la confianza de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Estados Unidos acusó a esta empresa Vector, pues de lavado de dinero prácticamente, ¿verdad? Unos movimientos ahí raros a favor del cártel de Sinaloa. Los acusaron. Por lo menos impusieron medidas. Y en cuanto pasó eso, pues nuevamente acá la presidenta decir es que no hay pruebas, es que esto, es que aquello. Pero pues llama la atención eso, ¿verdad? Pues cómo tienen la cara tan dura para que cuando pasaba en otros lados estaba mal. Pero ahora que nos pasa a nosotros es mentira o no es cierto. Así, nada más porque lo dicen, ¿verdad? Y pues ahí está. Lo que es, pues, esto nada más es una muestra. Yo repito, yo no estoy ni a favor ni en contra del gobierno de México. Para mí son lo mismo que los anteriores. Pero cómo se llenaban la boca diciendo que eran diferentes, ¿verdad? Hace poco, por ejemplo, que fue una cita al Seguro Social. La doctora que atendía se le contó ahí que preguntó, oye, ¿qué pasó con la cirugía? No, pues se pospuso. ¿Por qué? Porque no hay material. Y la doctora dijo, no, ¿cómo? Si estamos en Dinamarca, eso no pasa. Y yo veo cómo mucha gente ve esta hipocresía del gobierno, pero cómo es más la gente que no la ve. Uno, porque no la quiere ver, o dos, porque son engañados para que no las vean. Hace poco veía un video que decía, ¿quiénes son más peligrosos, los malvados o los tontos? Y decía, pues suelen ser más peligrosos los tontos porque no se dan cuenta que son tontos. Y más peligroso es aún un tonto con poder. Y vaya que entonces ahorita los tontos tienen mucho poder, ¿verdad? Porque se está demostrando, ya le habíamos comentado antes, de esos fanáticos fervientes de los gobiernos o de los políticos. Y cómo en su fanatismo pues están dispuestos a no solamente hacer de la vista gorda ante las irregularidades, sino atacar a quienes están en contra de sus máximos ídolos, ¿verdad? Y vaya, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Es todo un entramado lo que pasa en el país, ¿verdad? Y por enésima ocasión yo digo que yo no critico a este gobierno, o sea, ¿habrán hecho cosas buenas o están haciendo cosas buenas? Tal vez sí, pero a grandes rasgos son lo mismo que el anterior y el anterior a ese y el anterior a ese y tantos otros que han pasado, ¿verdad? Por muy buenas intenciones que tengan, si es que las tienen, no van a poder y no están pudiendo solucionar los problemas de las personas. Por eso es que estos gobiernos no tienen éxito, ¿verdad? Porque en realidad no pueden solucionar los problemas de las personas. Y
pues lejos de querer solucionarlos o de verdaderamente implementar las medidas que los solucionen, pues ya vemos todos estos negocios y movimientos truculentos que tienen ahí, que demuestran de una o de otra manera pues la clase de personas que son. Así que el caso es pues que ahorita ya están implementando pues todas estas medidas que mencionábamos al principio para pues mantener el yugo sobre las personas, ¿verdad? Estas ley espía, ley censura, que pues bajo el término de que, por ejemplo, usted critica ahí en X o en Instagram o sube usted un video a YouTube o como sea que sea, usted demuestra su opinión en contra del gobierno, pues ahí las leyes dicen que si su opinión atenta contra el orden, desestabiliza, es contenido perjudicial, información falsa, contenido disruptivo. Así de sencillo, pum, van a bajar su video, su tweet, su post, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pueden, así de sencillo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer ante ello? ¿Verdad? No hay manera. Pues como siempre hemos dicho, cosas malas pasan un montón y la verdad es que hablar de esas cosas malas, por lo menos a mí de pronto, no voy a decir que me libera o me sirve, simple y sencillamente las hablo y las hablo y las hablo, ¿verdad? Pero pues es en la mayoría del tiempo en que se va hablando de estas cosas, ¿verdad? Es inevitable, no sé, perdónenme, pero pues ya, es lo que soy, un bicho raro, un loco, un tonto, ya lo saben. Perdonen mi ignorancia, mi estulticia, mi estupidez. Pero bueno, ya, vamos a dejar esto de lado y como es una bonita costumbre ya en su contenido de confianza, pues vamos a cerrar hablando de deporte, ¿verdad? De las cosas bellas. Les quiero agregar que ya que oficialmente se estrenó la semana pasada, ya se habían dado 1000 estrenos a lo largo del mes y en todo el mundo, pero pues ya la semana pasada se estrenó al público, se abrió al público la película de la Fórmula 1. Y ya por fin puedo hablar de ella, ¿verdad? Buena película, sí, buena película. Una película diferente, una película que sí trata aspectos, vamos a decir, de alguna manera reales, pero pues como toda película, pues trata hay ficciones que en la vida van a pasar, ¿verdad? Como cual, pues bueno, la película se centra en... ¿Cómo decirlo? Un piloto ya muy viejo que ya parecía que se le había pasado el tiempo para que tuviera éxito en la Fórmula 1. Corría en otras categorías, en el Mundial de Resistencia, ¿no? Es el papel que interpreta Brad Pitt. Y pues le pide ayuda, apoyo, un buen amigo de él, un amigo de años, que es dueño de un equipo de Fórmula 1. ¿Por qué le pide apoyo? Pues bueno, porque él es dueño de uno de los peores, si no es que el peor equipo en la Fórmula 1. No tiene ni puntos, ¿verdad? Así que pues va y le dice que lo ayude pues para pues desarrollar el auto. Tienen un buen talento, pero es muy joven, inexperto, así que necesitan a alguien como él para que tenga o que crezca pues el equipo. Y pues sí, presentan alguna realidad como pues porque es el coche malo y demás. Pero la ficción viene en el hecho no solamente de que empiecen a ganar puntos o de que logren ganar puntos, sino que incluso hasta logren una victoria, ¿verdad? Y la ficción viene en que la ganan en la pista, pues compitiendo, no por accidentes o demás y que ellos hayan quedado o heredado la victoria, ¿no? Sino compitiendo, ganándole al mismísimo Hamilton en Mercedes, ¿verdad? Bueno, no, spoiler, pero pues ya, de eso va la película. En general es buena, en general me gusta y sí la recomiendo para que la vean, ¿verdad? A mí me gustó, véanla. No es como la novela de Drive to Survive, que esa sí no la recomiendo. Y que tristemente es donde
se han hecho muchos de los nuevos fanáticos de la Fórmula 1, viendo esa novela, que es una producción con sesgo, ¿verdad? Que privilegia a ciertos pilotos, a ciertas escuderías, para hablar mal de otros o de otras, ¿verdad? Claramente a Checo lo presentan como un villano en Drive to Survive, ¿verdad? Checo es uno de los malos ahí. Entonces, ya desde la primera temporada se veía ese sesgo que tenían y cada vez lo confirmaron más. La última ya ni la vi. Así vino mi disgusto con esa producción. Ni la he acabado de ver. No he visto ahí cómo sale el payaso de Will Buxton hablando mal de Checo y poniendo como el próximo Senna a Liam Lawson, ¿verdad? No lo vi y solamente me enteré por ello, o de ello mejor dicho, en redes sociales. Así que, bueno, la discrepancia con la película de Fórmula 1, que está buena, que es palomera, que sí la recomiendo definitivamente. Y pues bueno, ahora sí ya hablando de la verdadera Fórmula 1, pues este fin de semana se corre el Gran Premio de Gran Bretaña, ¿verdad? En el circuito de Silverstone, la catedral del automovilismo. Muy buen circuito. Ya hemos hablado de cómo en el fútbol el dinero manda y demás. Acá en la Fórmula 1 también, por supuesto. Y me llama la atención cómo se adhieren circuitos callejeros, y muchos de ellos circuitos feos, como Miami, por ejemplo. El dinero que están pagando para que ya esté hasta 2050, creo, no sé cuántos años. Y los circuitos buenos, los clásicos, los tradicionales, los verdaderos circuitos de la Fórmula 1 les está costando mucho trabajo mantenerse en el calendario. ¿Como cuáles? Pues como España, bueno, el circuito de Montmeló, de Silverstone, Spa-Francorchamps, circuitos legendarios, buenos, circuitos que les gusta a los pilotos y que estén batallando. Bueno, el caso es que ahorita, este fin de semana se corre el Gran Premio de Gran Bretaña, ahí en Silverstone. Muy buena pista muy rápida, que da la facilidad para que haya espectáculo y que el aficionado lo disfruta. Pues bueno, hoy fue la quali y qué emoción, de verdad, que qué emoción ver la Fórmula 1. Ya de a poco se van a ir enterando de cosas de mí. Pausa para tomar agua. Pero bueno, yo diré que cuando empecé a ver la Fórmula 1, hace 15 años, las calificaciones eran súper cerradas. Hace 15 años no había un piloto mexicano en Fórmula 1. Así que sí, yo empecé a ver la Fórmula 1 por la acción en la pista, por la emoción de verla. Así que yo veía las qualis y wow, era increíble ver cómo sí había coches mejores que otros, pero aún así las cuales era por cuestión de décimas de segundo las diferencias. Ver una vuelta tras otra y el rival y segundo intento, tercer intento, gomas nuevas, y se hacía emocionante, muy emocionante el ver estas clasificaciones. Vino la implementación de la llamada era híbrida, los motores híbridos, que comenzaron en 2014, y se convirtió muy aburrida la Fórmula 1. Yo vi el campeonato del 2010, en el 2011, ya que entró Checo Pérez, algo muy emocionante, pero pues él entró en Sauber, entró atrásito, hizo muy buen papel. 2012, pues ya Checo se puso de renombre ahí en la Fórmula 1. 2012 fue cuando Checo dio ese salto y seguía habiendo buena competencia en la Fórmula 1. 2013 él se va a McLaren y sigue habiendo buena competencia. En todos estos años, 2010, 11, 12 y 13, el campeón fue Red Bull. Así que pues ya se hablaba del dominio que ellos tenían, pero ese dominio había competencia. Fernando Alonso les competía, McLaren ganaba carreras. Bueno, hasta Williams ganó una carrera en ese lapso, ¿verdad? Y la ganó bien, de principio a fin, la ganó Pastor Maldonado en España en 2012.
Así que era una Fórmula 1 competitiva, pero llegaron los motores híbridos y fue muy aburrida durante muchos años. Bueno, por lo menos 2014 y 2015 fue muy aburrida. Las flechas plateadas doblaban casi a todos los autos, prácticamente a todos, le sacaban mucha ventaja, era casi un segundo por vuelta, era muchísima la ventaja. Así que 2014 y 2015 fueron muy aburridos. El 2016 fue muy entretenido, ¿por qué? Pues porque se vio la pelea entre Rosberg y Hamilton para ver quién podía obtener el campeonato. Hay que decir que Hamilton era el consentido de Mercedes, el favorito de Toto Wolff. Así que siempre que cuando había incidentes entre ellos dos, la culpa era de Rosberg, siempre. Hamilton nunca tenía culpa. Pues 2016, Nico se armó de valor, condujo de una manera brillante y obtuvo el campeonato. Y me gustó mucho la crítica de un piloto de NASCAR que hizo ese año, le hizo a Hamilton y le decía, perdiste el campeonato en un campeonato en el que nada más competías contra otro piloto. Así que fue muy emocionante ver ese año la competencia 2016, pero después 17, 18, 19 incluso, pues no. Después del 16 se retiró Rosberg y trajeron a Valtteri Bottas como el compañero de Hamilton. Y pues Valtteri Bottas, su papel era segundo piloto. Creo que se lo dejaron bien claro y pues ahí es donde él estaba. No podía haber más competencia. Un poquito por ahí en el 17 quiso competir Ferrari, Vettel. Malas decisiones de Ferrari y malas decisiones de Vettel. No pudo obtener el campeonato, no pudo pelearlo completamente con Hamilton. Pero no, seguía siendo algo aburrido. Pero ya en el 20, el año de la pandemia, fue sorprendente lo que hicieron en Racing Point. Se fusilaron el Mercedes de 2019 y vaya qué año tuvo Checo Pérez, ¿verdad? Podios, 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 hasta Lance Stroll tenía podios, imagínense qué bueno era ese coche. Y fue el año de la primera victoria de Checo en la Fórmula 1 en el 2020. Se queda sorprendentemente sin contrato para el 2021, porque llevaron a Vettel a lo que ya era Aston Martin. Y por fortuna Red Bull le da contrato a Checo en 2021, que fue una temporada, ya empezó a retomar la espectacularidad, la Fórmula 1, ¿verdad? Termina siendo campeón Max Verstappen con a lo largo del año actuaciones impecables de Checo Pérez, ni más ni menos, el ministro de Defensa, el viejo sabroso. Y después viene 2022, año en que Red Bull, 2022 y 2023, arrasan con todo. Un auto que dominaba por completo la categoría. Todavía 2021 fue mucho más emocionante que el 22 y el 23. El 24 empezó a retomar esa emoción, ¿verdad? Y ya lo que está haciendo ahorita, el 2025, la Fórmula 1, es de nuevo muy, muy emocionante. Tristemente no está Checo este año. Es casi un hecho que regrese el próximo año con un buen proyecto, que puede que los haya, es verdad. Pero lo que está haciendo este año en la Fórmula 1 es espectacular. Tan solo hace falta ver lo que fue la clasificación este fin de semana, esta mañana. Hombre, algo tremendo. Ver la pole position de Max Verstappen, que no tiene el mejor auto, pero metió un tiempo de 1 minuto 24 segundos 892 milésimas. Apenas superando por 103 milésimas a Piastri, por 118 a Norris, 137 a Russell, creo que fue. Hamilton, ¿no? Hamilton, Leclerc y Russell. En poquito más de 2 décimas de segundo estaban estos 6 pilotos. Es increíble ver la vuelta que hacen una tras otra y apenas encontrando décimas, sino que centésimas y a veces hasta milésimas los tiempos. Es algo increíble, sorprendente. Así que con eso me despido de ustedes esta mañana. Un gusto saludarles. Por favor, suscríbanse,
denle me gusta, escríbanme a las redes sociales, síganme, háganme crecer, concédanme ese capricho. Y aquí voy a seguir de una manera o de otra, así que pues ni modo, me despido de ustedes, les agradezco mucho. Soy un bicho raro, soy el bicho raro.